segmento especial de PLDista Conociendo el Compañero. El día de hoy nos acompaña una persona de grato trato, ¿verdad? Un amigo entrañable, que es oriundo de Navarrete, aspira a diputado por la circunscripción 1 de esa provincia. Es abogado, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, con una maestría en Administración Pública de la Universidad Española de Cali. Con nosotros, señores, Alejandro Jaques. Bienvenido, Alejandro. Buenos días, mi hermano, buenos días, ¿cómo se siente? Gracias por recibirme aquí en este tan prestigioso podcast. De verdad, pienso que viene a llenar un vacío de la clase política que necesita un espacio como este, sobre todo para darse a conocer, para que la gente sepa la historia que cada uno de nosotros esconde detrás muchas veces de una sonrisa, pero que también hay un ser humano que tiene sueños, ideas, ilusiones y que muchas veces tiene que confrontar tantas dificultades que el camino de la política le da. Así es. Tú sabes que nosotros tenemos, Alejandro, una costumbre de ofrecerle un cafecito al invitado. Y ese cafecito siempre le preguntamos cómo le gusta. Y la gente tenemos la pregunta: si te gusta el café dulce o amargo. A mí me gusta el café amargo. Es bueno saberlo, porque nosotros, de acuerdo a la receta de ese café que vamos a llevar a la entrevista. Entonces tenemos, tú sabes, profesor, que tenemos Rubén. Voy a aprenderle a ver también lo que nosotros intentamos. Mira, para iniciar este conversatorio, Alejandro, a mí me gustaría que tú esboces brevemente tus orígenes, previo a tu incursión en la política, para que quien te conoce ya, pero que no conoce el trasfondo de tu vida, de cómo tú incursionas en la política, para nosotros saber si Alejandro viene de una familia política, o si fue un gusanito que te creció a ti particularmente, o cómo es el asunto. Mira, para nada, mi familia es una familia oriunda de Jicomé, San José de las Matas. Y llegaron a Navarrete en el año 1941, al lado de la familia Balaguer, doña Lolé Balaguer. Mi bisabuela, Gumercinda Jaques Ascona, y mi bisabuelo fundaron la familia Jaques en Navarrete. Yo soy el primer hijo de mi madre, con 3 hermanos que viven, uno en Estados Unidos, otro aquí en el país, que es abogado, y por mi padre tengo 6 hermanos. Realmente vengo de una familia que para nada es política. Yo nunca vi en mi familia ningún nivel de militancia, sino que eran personas humildes. Mis abuelos se dedicaban a vender carbón en el centro del pueblo. Sí vivíamos en una localidad de Navarrete que se llama el centro de la ciudad, y ahí mis abuelos eran muy conocidos porque recogían botellas, y entonces nosotros posteriormente comenzamos a trabajar socialmente, nos involucramos en la vida social de la comunidad, fuimos scouts, pertenecimos a la defensa civil, trabajamos en conjunto con el patronato universitario. Hemos sido parte de un grupo que se llamaba el grupo, fue muy famoso, el Grupo Social Más que Vencedores, porque era un grupo de jóvenes que veníamos siendo hijos de padres separados, y eso nos unificó a nosotros alrededor de un campamento de la Iglesia Católica. Somos católicos, pero abiertos a cualquier religión. También creemos en Dios, o sea, tenemos firmeza en que Dios existe y que Dios es maravilloso. Así es. Excelente. Mira, nosotros queremos escucharte, ya que tú estás aspirando a una diputación en Santiago. Vamos a primero hablar desde el punto de vista de propuestas, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos principales que tú esbozarías o llevarías a la Cámara Baja, ¿no? Para que puedan beneficiar a tu comunidad en particular? Porque tenemos entendido y tenemos claro que los diputados trabajan y tienen incidencia a nivel nacional, pero esencialmente son motivados por lo que les pasa a su comunidad. ¿Qué esbozas tú como proyecto? Quizás los ejes principales. Mira, nuestros ejes principales es producto de la misma experiencia ya vivida en el Estado. Yo le decía en una comunidad algo importante que nosotros debemos enfocar. Yo como abogado pienso que la justicia transversalmente afecta y puede impactar a todos, porque de alguna manera todos tenemos que vernos involucrados con la justicia en algún momento. Sin embargo, yo pienso que el Código Penal Dominicano es una de las
parte más importante para mí, sobre todo porque la justicia dominicana es una justicia que victimiza doblemente al ciudadano. Es una justicia muy tardía, es una justicia poco consecuente con la clase menos pudiente. Y yo pienso que nosotros debemos hacer transformaciones, pero yo tengo una crítica al legislador que viene desde siempre, y es que pienso que el legislador, sus proyectos vienen muy empaquetados y poco socializados con la sociedad. Y como legislador a mí me gustaría, en mi circunscripción, escuchar a la gente sobre su cotidianidad, sobre las cosas que realmente le afectan, cómo le afectan, y poder transformar este código, ser parte, para que la gente en la aplicación, que es una de nuestras grandes debilidades, pueda realmente sentirse parte de ello. Y por eso yo pienso que en materia de justicia, a mí me gustaría trabajar con la intervención al Código Penal Dominicano, que tiene 20 años sin ser aprobado, por una irresponsabilidad del Estado y sobre todo del organismo competente, por no definir una política clara sobre ese tan importante herramienta para la justicia. En el tema del medio ambiente, como tú comprenderás, nosotros estuvimos acompañando a Francisco Domínguez Brito en su gestión en medio ambiente. Tenemos reformas claras que hay que hacer. O sea, aquí hay que reformar la ley del medio ambiente. Aquí hay que comenzar a respetar a quien tiene un título de propiedad. Aquí hay que deslindar las áreas protegidas. Aquí hay que comenzar a crear conciencia desde la escuela con nuestros niños para que respeten, porque nosotros somos media isla que arrastra la otra mitad con una dificultad como la tiene Haití. Sin embargo, yo creo que desde el Congreso debemos promover normas que vayan en favor de la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta comprometido con este tema. Y a mí me gustaría trabajar con las organizaciones sociales que tienen que ver con este tipo de temas. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Cuando Francisco fue senador, y hablo desde la experiencia que viví al lado de él como senador, una de sus grandes iniciativas fue el Parque Central y el Parque Temático de Chumarcano, el Botánico de Santiago. Hoy es una realidad que se pudo lograr terminar cuando él estuvo en la gestión de medio ambiente. Pero Santiago hoy está disfrutando de eso. Mi circunscripción, que es la 1, donde queda ese parque, hay que ir, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Y nosotros comenzamos a trabajar con ese esquema. Si te hablo de la cultura, yo creo que la mayor educación que nosotros debemos darle a nuestros hijos es una educación cultural, es una educación integral, donde el niño pueda desarrollar sus habilidades, donde aprenda de música, donde el niño tenga la oportunidad de hacer teatro, de desarrollarse en el área de deporte que quiera. O sea, y esa parte, sobre todo en materia de la ley de educación. Nosotros tenemos una educación, yo que estudié en escuela pública, muy temáticamente cuadrada. Nosotros no hemos logrado conectar con el ciudadano para entender que debe de ser una educación integral que viene desde tu hogar y que tiene que ser acompañada en la escuela, donde tú tengas un niño que sepa de cívica, que sepa de moral, donde tú tengas un niño que sepa y que aprenda desde la escuela qué es un semáforo, cómo funciona, que se le explique la ley, que el niño cuando salga tenga una cultura general que le permita entender que para vivir en comunidad y para podernos desarrollar como sociedad debemos respetar la norma, porque o sea, la norma nos rige a todos. Claro, o sea, que los jóvenes tengan cierta responsabilidad social. Wow. Exactamente, por ejemplo, yo hablaba de las pasantías. Pero se había avanzado bastante en ese sentido. Mira, se había avanzado y hemos retrocedido mucho porque desde el gobierno, si se fijan, en los últimos años se han dedicado solamente a hacer una campaña de destrucción en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno del PLD. Sin embargo, es un desenfoque de la realidad de la educación dominicana. Pero es más profundo. Nosotros avanzamos en la infraestructura. Eso no se puede negar. Cuando yo estudié, por ejemplo, tú llegabas en la mañana y tenías que irte a las 12 porque sencillamente en la tarde había clase. Los gobiernos del presidente Danilo Medina lograron transformar esta realidad del dominicano, pero yo creo que avanzamos cuando hablamos, por ejemplo, de que el alumno podía ya tener una educación más integral, en que podía tener el almuerzo, que podía tener un acompañamiento, pero tenemos que ir más profundo. Yo creo que nosotros como sociedad
debemos tener un acompañamiento desde el hogar donde el niño sea el eje central, en todo el sentido. Y yo te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, Europa, ¿hacia dónde están los deportes? ¿Quiénes realmente son los desarrolladores de los grandes talentos? Son las escuelas públicas. Son las escuelas públicas las que tienen esa responsabilidad. Entonces yo creo que el Estado dominicano debe afianzarse un poco en entender que no es solamente aprender matemáticas, que no solamente es aprender español, que es algo más profundo que eso. Y yo lo hago con mis hijos. Lo hago con mis hijos cuando los domingos en la mesa nosotros hablamos de política. Y mi hijo tiene 12 años y mi niña tiene 7 años. Pero yo le enseño lo importante que es respetar, lo importante que es comportarse como un ciudadano ejemplar para nosotros poder construir ese ciudadano que nosotros anhelamos y poder ser ese país que queremos, porque al final de cuentas tú puedes tener la mejor casa. Pero no todo es malo, porque nosotros también tenemos jóvenes que están en la NASA ahora mismo, que han ganado concursos. Sí, pero deberían ser más. Pero deberían ser más, y cuando tú te pones a hacer un análisis... El deporte, nuestro país, y los centroamericanos de la misma universitaria no fue de maravilla. Mira, pero gracias a la política pública del deporte. Sí, son parte. Bueno, pero cuando tú tienes ayer vi en el periódico, creo que en el listín, cuando tú tienes un deportista de alto rendimiento que gane 5,000 pesos, sin embargo en el gobierno del PRM se están dando pensiones de 30, 45 a gente que nunca ha trabajado en el Estado. Yo te pregunto hacia dónde vamos. O sea, esas excepciones que tú te pones a ver, muchos de esos dominicanos tienen una historia que contar. A eso también agreguémosles la cancelación masiva de técnicos en deporte en este gobierno. El problema es que nosotros tenemos que dividir una cosa. Gobierno y Estado son dos cosas muy diferentes. Y el Estado somos todos, los gobiernos son transitorios. Y la gente muchas veces no comprende que cuando hablamos de políticas públicas no tiene que ver. Por ejemplo, una política pública que este gobierno ha continuado es el metro. Eso es aplaudible, porque no todo es malo, como tú dices. Ahora, yo creo que hay que profundizar. Cuando tú dices, por ejemplo, que Santiago, que es una metrópoli que aporta tanto al Producto Interno Bruto, la inversión social que se hace en Santiago es ilimitada. Y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a exigir ese derecho que tiene Santiago de una mayor inversión. Y te voy a poner un ejemplo, en mi caso, mi comunidad. Mi comunidad le aporta a Santiago, Navarrete, el 70% del agregado con el que se construye en la provincia de Santiago. Pues tiene que ser un sueño entonces Navarrete. Sin embargo, cuando tú vas, eso no se corresponde, porque tú tienes una ley de medio ambiente que para nada está adaptada a la realidad. Y nosotros tratamos de hacer transformaciones, pero la realidad es que es un asunto de conjunto. Y por eso yo creo que como sociedad nosotros debemos y tenemos que apostar a eso. Ya, Yulisa va a hacer una pregunta, Alejandro, hace ratito quiere hacer una pregunta directa al aspirante a diputado por Santiago. ¿Vale, Yulisa? Alejandro, ¿qué significa Francisco Domínguez Brito para usted? Ay, Dios mío. Mira. Tragó profundo. Es que Francisco es mi padre. ¿Como un padre? No, como un padre, no. Francisco es mi padre. Francisco trascendió a la política. Francisco me cambió la vida. A mí, a mi familia y al porvenir de mi familia. ¿En qué sentido? Un trabajo. Le dio la oportunidad. Un trabajo y creer en mí. Espero no haberle defraudado, haberme comportado a la altura que él merece por lo que representa para mí. Francisco cambió mi vida. O sea, antes de Francisco mi vida era una vida con muchos sueños, con muchas ilusiones, pero nada a concretar. ¿Podría definirlo con 3 palabras? Amor, compromiso, lealtad. Yo creo que esos valores me arraizaron. Yo tengo una historia que no la hago muy siempre, pero yo terminé mi bachillerato en el año 2002 y pude ingresar a la universidad en el año 2006. 4 años después. Yo duré 2 años detrás de Francisco. En la Procuraduría General de la República, en el año 2004, él era procurador.
recientemente nombrado, y tenía un asistente que se llamaba Carlos Guzmán. El alcalde de Santo Domingo Norte. Era su asistente, era un hombre ¿Cómo va a ser? Sí. humilde, con muchas situaciones, pero muchas. O sea, usted duró 2 años intentando ver a Francisco. a Nunca través lo pude de Carlos ver. Guzmán. Nunca lo pude ver. Sin embargo, Carlos siempre me trató con mucho cariño y con mucho respeto. Me daba un té frío que daba mucho en la Procuraduría. Y ahí conocí también al diputado actual, pero nunca me permitieron pasar. Y entonces, ¿cómo usted pudo ver a Francisco? Bueno, en las aspiraciones del año 2005 a senador, el PLD lo lleva a aspirar a Santiago, porque él era quien daba los números. Y entonces yo le pedí al diputado Víctor Suárez y a Carlos Guzmán que me permitieran hacerle un evento de jóvenes en mi comunidad. Y ahí entonces me dieron la oportunidad. Y ese día Francisco me escuchó hablar. Él escuchaba mucho que la gente mencionaba a Nini y él se preguntaba. O sea que usted le dice en Nini allá en Navarrete. Y a Víctor Suárez le dice Nini en Gurabo. Y entonces, hasta en eso tenemos similitudes. Y entonces Francisco me dijo que cuando él ganara. Un paréntesis. ¿Víctor lo está apoyando a usted? Víctor es mi compadre y yo, aparte de mi compadre, es como mi familia. Es otra persona a la que yo le estimo mucho, amo. Y yo no le pediría apoyo porque hay otros compañeros que también son del grupo que tienen No marea, Alejandro. Y yo creo que qué bonito. Nosotros, Víctor es mi compadre, una persona a la que amo. Pero Francisco, a partir de ahí, me mandó a llamar con mi compadre Víctor Suárez. Yo me recuerdo que tenía 100 pesos y le pedí a un amigo, se llama Eric Pimentel, que me prestara 100 más para subir a Gurabo. Y allí este hombre me ofreció trabajar con él como su asistente en Santiago. Me dio una camioneta, era viejita, era una camionetica de ese Senado del PRD de aquella época, que desbarató todo antes de irse. Y entonces me puso un salario de 38,000 pesos. Comencé a estudiar. Wow. De ahí te puedo decir que lo que más le agradezco a Francisco es la confianza, es el acompañamiento, es que siempre me dejó ser, es que siempre ha respetado mis ideas, es que me quiere sobre todas las cosas y me acepta con mis defectos y con mis virtudes. Y yo también a él decirle que el hombre que soy y lo que puedo hacer por mis hijos, siento que lo debo a él. Wow. Profundo, muy profundo y muy importante. Tú sabes que Francisco estuvo aquí con nosotros, Alejandro, y nosotros le cuestionamos, le preguntamos a él, y quiero extenderte la misma pregunta a ti, a propósito de la emotiva declaración de Rutina y la cercanía con Francisco, con respecto a lo personal dentro de lo político. ¿Por qué? Porque Francisco aspiró en la consulta interna del PLD. Entonces nosotros queremos, desde tu óptica, cómo va la integración del liderazgo que está detrás de Francisco, el tuyo, de Víctor Suárez y tal. ¿Cómo va esa integración del equipo de trabajo de Francisco en la candidatura de Abel Martínez? Mira, nosotros tenemos el privilegio de conocer a Abel desde el año 2000. Porque Abel era un joven que venía de un movimiento llamado Movimiento Compromiso, que surgió, estaba Raúl Martínez, un grupo de jóvenes. Abel logró ser diputado. No sé si saben que Abel fue asistente de Francisco Domínguez Brito. Sí, cuando Fue fiscal del distrito. Y que Francisco luchó para que Abel fuera fiscal de Santiago. Y esa fiscalía de Santiago dio a conocer a un joven talentoso en el cual creímos, porque Abel ha demostrado con un trabajo. Y paradoja de la vida, 15, 20 años después, Abel se convierte en el candidato presidencial del partido donde Francisco militó primero que él. Eso también habla mucho del PLD, de las oportunidades que el PLD le ha brindado a muchos jóvenes. Nosotros todos estamos integrados alrededor de Abel. Nosotros lo primero es que somos PLDistas. Yo ingresé al PLD en el año 2000 y me pude matricular en el año 2006 cuando se abrió la tendencia, porque en el 2002 los comités de base se perdieron, problemas, y se crearon muchas situaciones. Pero Abel es de nosotros, lo sentimos de nosotros no tenemos con él ningún tipo de diferencia. Creemos que aparte de eso es el candidato del partido, lo ganó
por una consulta y yo pienso que eso es democracia. El partido, yo siento que debe asumir un discurso de unidad absoluta. Lo que nos está pasando es normal. Nosotros gobernamos 20 años y esos 20 años generaron crisis. No todo fue perfecto. Somos seres humanos quienes estamos en la política y muchas veces como seres humanos cometemos errores. Pero creo que sí que nosotros todos, a su medida, en su forma, en nuestro caso estamos aportando, aspirando. Estamos contactando a la gente, estamos hablando del proyecto de Abel Martínez, estamos diciéndole a la gente por qué debemos volver al poder. Porque yo creo que está ahí, no necesita ni tan siquiera mucha explicación. Un desorden, poca planificación, se nos habló mucho del plan Giuliani, la delincuencia aumentó terriblemente. Yo pienso que el país ha retrocedido en materia de educación, por eso hablaba desde el principio de que debemos hacer transformaciones más reales. Es que ya nosotros tenemos que cambiar esa cultura del anuncio, del periódico, de hacer eventos para hacer inauguraciones. Nosotros tenemos que ir al ser humano. Una de las cosas que para mí marcó más la política del presidente Danilo Medina fue ese acercamiento con lo humano. Es que lo transformador no es solo el elevado, que es importante, pero lo transformador es que quien va a usar ese elevado tenga conciencia de pertenencia, sentido de amor propio, sentido de amor por este país, que yo creo que el dominicano, no en sentido general, porque tampoco puedo generalizar, tiene que comenzar a cambiar esa cultura. Y te hablaba cuando comenzamos del tema de los políticos. Yo no tengo que decir que los diputados actuales no trabajan o que no hablan para yo llegar a ser diputado. Sencillamente yo tengo que enfocarme en decirle qué yo voy a hacer, representarte como yo siento que debo representar. Yo quiero volver, por eso yo no le ando ofreciendo a la gente dinero, por eso yo no le estoy vendiendo un sueño. Yo le estoy diciendo a la gente, yo quiero ser tu voz, tú me estás dando tu voto, pero yo no quiero pagarte por tu voto porque tú me estás dando el derecho de yo levantar la mano por ti. Pero yo quiero que tú sepas qué hace ese diputado. Y por eso yo tengo un proyecto que lo estoy desarrollando con un amigo que se llama Conoce tu Congreso. Pero no visitar solo el Congreso. Es que tú vas a estudiar la Constitución Dominicana conmigo durante 3 meses y por tu desempeño tú vas a venir en un viaje a conocer el Congreso, a pasarte un día no solamente siendo legislador, sino viendo la interioridad del Congreso, conociendo la funcionabilidad. Los políticos no hemos encargado de alejar a la gente de las cosas que tienen sentido. Mientras mayor conciencia tú tienes, mientras más claro tú estás de la función de una persona, menos cuestionas. En sentido general, para la gente, nosotros somos todos ladrones. Exacto. ¿Cómo tú crees, Alejandro, que eso va a impactar para cambiar precisamente esa visión que tiene mucha gente, principalmente la clase media, de que todos los políticos son corruptos? O sea, ¿cómo va a aportar eso, o si tú tienes planificado de tus proyectos, aportar algo con relación a la rendición de cuentas, a la transparencia, para que el dominicano cambie esa percepción de que el que está en política, que el político de por sí es malo por ser político? Mira, para que tú veas los vacíos de nuestras normas y para que tú veas, duramos estudiando la ley de partidos muchísimos años, luego aprobamos un reglamento, ahora vamos a tener que volver a transformarlo. Sin embargo, yo le escribí una carta al presidente de la Junta Central Electoral y a Impuestos Internos, pero en eso tenemos que hacer una autocrítica. pidiéndole que me orienten cómo realmente yo le tengo que rendir el informe. Porque ni tan siquiera la ley me aclara a mí el tema de la recaudación, cómo yo pago los impuestos, si es haciendo una ONG, si es a través de una comunicación, si me van a dar un RNC exclusivo. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos haciendo una campaña transparente que comienza por mandar esa carta y termina en octubre, cuando seamos candidatos, en presentar un informe de dónde salieron los recursos y en transparente. Si le dimos una receta a una persona, si le compramos un colchón a una persona que tenía necesidad, porque como políticos nosotros somos muy criticados, pero tenemos que ser honestos. Tenemos que decirle a la gente de frente, ¿cómo me voy yo de un hogar que yo llego a las 2 de la tarde y no han comido? Sin yo dejar por lo menos todo un incentivo. Dime cómo, si yo viví esa experiencia. ¿Cómo yo me voy de un lugar donde yo veo a una persona arrastrándose con una pierna porque no tiene una silla de ruedas? Y porque nuestras políticas públicas no trabajan en función de esa gente. ¿Cómo yo hago eso? Si yo me siento ser humano, si yo me involucré en la política por el servicio. Yo no me involucré por el dinero.
Yo no me involucré para ser más rico ni competir con nadie. Yo me involucré porque yo entendía que desde esa plataforma que me da la democracia, que es la política, yo puedo hacer transformaciones con mis ideas. Y te voy a poner un ejemplo. Valle Nuevo, les invito a ir a Villa Popi. Hoy ganadora de todos los premios internacionales. Gente que vivía en la orfandad, que vivía en condiciones de extrema pobreza, hoy tienen 3 tareas de tierra, una casa, produciendo 2 y 3 millones de pesos cada 4 meses, y ya tienen una cooperativa vendiéndola en los supermercados. Y búsquenlo ahí en internet. Y ese proyecto fue una iniciativa de Francisco Domínguez Brito, que la dirigimos nosotros, pero por una experiencia de haber ido a Israel, durar 1 mes y medio y conocer lo que era un kibutz. Y cuando conocimos un kibutz, vinimos aquí y aportamos una idea y desarrollamos un concepto que hoy cambió 54 familias. El Estado Dominicano debe crear políticas que vayan dando la independencia a la gente, no de la dádiva de la tarjeta Solidaridad. Yo prefiero un ciudadano capaz de montar una empresa para recoger plástico y enseñarle a cómo nosotros con una máquina podemos lograr convertir eso en manguera y hacerlo productivo. Pero te voy a dar un ejemplo. La República Dominicana le compraba los transformadores usados a Estados Unidos. Actualmente se reformaban aquí por 4 o 5 empresas. Eso lo aprendí yo en la circunscripción caminando ahora. Sin embargo, hoy por hoy está pasando que esos transformadores, las EDE se lo están vendiendo a los chinos por tontería y tenemos que comprarlo nuevo. ¿Cuánto perdemos nosotros porque no tenemos políticas regulativas para eso? Pero tú sabías que de esas 4 empresas que hay 2 en mi circunscripción. En el país hay 4, pero hay 2 en mi circunscripción. Eso yo lo pude conocer porque lo estoy caminando. Alejandro, esos proyectos fueron muy buenos desde un ministerio manejando esa cantidad de recursos. Ahora, ¿cómo un diputado que no cuenta con esos medios, cuáles son sus proyectos puntuales para mejorar la calidad de vida de esas zonas que son rurales allá en Santiago? Lo primero es que la función de un diputado no es construir. Y a la sociedad hay que demostrarle y enseñarle que un diputado tiene 3 funciones. El diputado representa, y representa a la persona que le da el voto. Y no lo puede representar solamente cuando va y lo busca para que vaya a votar. Lo debe hacer parte integral de ese desarrollo y de lo que tú vas a proponer. Porque lo que tú vas a proponer tiene que ver con la generalidad del bien común. O sea, yo te hablé de la justicia, yo te hablé de educación y yo te hablo del medio ambiente. Eso afecta transversalmente a la sociedad. Y eso, de alguna manera u otra, le llega a la mayoría. Lo que yo quiero es que el ciudadano que me vote sepa que es un diputado. Para que ese ciudadano, a la hora de juzgarme, pueda decir, bueno, pero volvió. Yo lo he visto 5 o 6 veces en reuniones con las juntas de vecinos, con los problemas de la comunidad. Él ha ido a los ministerios a representarnos con nosotros. Nosotros hemos luchado junto a él por las calles, por el acueducto, por la planta de tratamiento, porque yo no voy a construir. Ahora, eso es una. La otra es fiscalizar. ¿Cuándo has visto tú al Congreso Dominicano, excepto que exista un escándalo con la Cámara de Cuentas o con cualquier organismo de la capital, que fiscalice a quién? Nosotros tenemos la responsabilidad de fiscalizar los ayuntamientos, si la inversión se está haciendo correctamente, si los proyectos que se están haciendo en esa circunscripción realmente impactan a la sociedad. Y cuando hablo de legislar, yo tengo una crítica muy contundente sobre el tema del legislador dominicano. Nosotros sometemos proyectos sancochados y que no se pueden aplicar a la sociedad, porque la sociedad lo desconoce. Porque cuando tú te vas al fondo de la realidad, es un proyecto que se publica y la gente no tiene conocimiento de ese proyecto. Entonces, esos legisladores que están ahí y esa nueva generación que está surgiendo tienen que tener un compromiso de ir a decirle a la gente, mire, vamos a reformar el Código Penal o el Código Tributario o educación, y a nosotros nos gustaría que ustedes nos aporten, porque como yo te digo que hay muchos dominicanos que no les interesa, hay muchos dominicanos que no saben cómo llegar, que no saben cómo hacerlo. Yo te voy a poner un ejemplo que lo estoy viviendo. Yo hago 3 preguntas en mis reuniones cuando conozco un grupo nuevo. La primera pregunta que yo le hago a la gente es la siguiente: ¿usted conoce las funciones de un diputado?
el 90% de la gente no la conoce. El 90% de la gente no sabe cuáles son las funciones de un diputado. La segunda pregunta que le hago, ¿usted votó por un diputado? El 40% no votó por un diputado, ni le importó. Y la tercera pregunta que le hago, ¿por qué usted votó por ese diputado? ¿Por qué usted le endosó el voto suyo a esa persona? ¿Y usted sabe cuál es el resultado, siendo franco? Bueno, a mí me llamó Yulisa Aubry, que es una compañera que yo la conozco, que me dio una canastilla el día tal. Y Yulisa Aubry me trajo 200 pesos y me llevó a votar. Esa es la sociedad que nosotros le vamos a heredar a mis hijos. Esa es la sociedad que tú quieres heredarle a tus hijos. No. ¿Tú crees que yo quiero que mis hijos pasen lo que yo he pasado? ¿Tú crees que para mí fue fácil terminar mi bachillerato y ver a mis amigos inscribirse en la universidad y yo no poder hacerlo? Porque cuando yo intenté inscribirme en la UAS, no pude, porque el pasaje, Cuidado, Alejandro, cuidado. el pasaje Cuidado. para ir a la UAS Ok. me era una dificultad. Una imposibilidad, ¿sí? ¿Eh? Sí. Y que el Estado no promueva eso. Y si Domínguez Brito no me hubiese conocido, ¿dónde estuviera yo? ¿En qué banco del parque de Navarrete estuviera yo? Sentado. O cumplir una condena en la cárcel. Dios no lo quiere. ¿O a quién le hubiese yo ido a arrebatar? Sí, O quitarle en el lo que ha banco lo mejor trabajado. de los casos. Entonces, mira, nosotros lo primero que tenemos que cambiar es la hipocresía en la política. Yo no digo que los políticos somos buenos, los políticos somos seres humanos. Ahora, yo también creo que la sociedad tiene que comenzar a cambiar esa capacidad que tiene la sociedad dominicana, y no lo generalizo, de juzgarnos a todos por lo mismo. Yo estuve en posiciones donde mi problema quizá hoy, créemelo, no fuera el tema de dinero, ni tener que estar trabajando tanto. Y tú me llamas cualquier día, yo estoy en el sur, pidiendo una tierra. Y tú me llamas cualquier día, yo estoy en Samaná. Y tú me llamas cualquier día, yo estoy en el este. O tú me llamas cualquier día, yo estoy en Santiago. Y tú dices, pero ¿cómo tú puedes? Porque yo decidí no hacerlo mal hecho. Porque yo decidí caminar al lado del hombre que yo creí que me enseñó unos valores éticos que yo creo que eso ayuda a la sociedad. Alejandro, mira, a propósito de que tú hablas de involucrar a la sociedad y de hacer alianzas estratégicas para la presentación de propuestas, proyectos de políticas públicas, ¿cuál es tu posición con relación a una coalición opositora al gobierno para poder representar una posible victoria real, Cafecito. ¿verdad?, en las elecciones del 24? Te digo esto a propósito de las posibilidades que hay ahora mismo, que son muy pocas, de alianzas puntuales entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Mira, yo pienso que lo que llevó al PLD al poder fueron las alianzas. Nosotros llegamos de la mano de Joaquín Balaguer, que tenía una situación difícil con el PLD. Realmente el adversario político del Partido Republicano, en materia ideológica, en materia de liderazgo, lo representaba el profesor Juan. En el contexto histórico del momento. Y en el contexto histórico, sin embargo, llegamos a donde yo. Aquí lo único que yo veo mal es una cosa. ¿Cómo yo votar por una persona que se mofó y se burló de quienes luchamos para que él alcanzara sus sueños? Cogió forma esto. El PLD tiene que salir a buscar el voto que sembró en el corazón del pueblo dominicano. Y los PLDistas que sabemos que no hicimos nada, que tengamos que bajarle la cabeza a la gente, tenemos que decirle con el corazón a la gente: nosotros estamos aquí y lo vamos a defender. Nosotros vamos a luchar por retornar al poder para que ustedes puedan tener un gobierno cercano, un gobierno con orden. ¿Y quién le quita a Abel Martínez el orden que tiene Santiago? El respeto, el orgullo que siente el Santiago, que lo perdió. Entonces, yo creo que la alianza, y le escuché mucho de Abel decirlo en los últimos meses, es una alianza con el pueblo. Nosotros tenemos muchos partidos que son bisagras, partidos que lo que están es simplemente alimentándose del sistema y sobreviviendo para estarse moviendo cada 4 años o cada 8 años, dependiendo del gobierno de turno.
Nosotros tenemos que acabar con eso. Y nosotros, la generación que está haciendo política, la generación joven, tenemos que pensar en nuestros hijos, en lo que realmente le vamos a heredar a nuestros hijos. Y yo no quiero heredarle una sociedad chatarra, porque la competencia que hay allá afuera es muy dura para mis hijos. Es muy profundo lo que estoy diciendo y te doy el símil para que tú lo continúes ahí, a ver qué tú aburas, porque recientemente vimos cómo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, de la oposición, vemos a un Juan Uvieres, ¿verdad?, que acabó por muchos años con Leonel Fernández, con su gobierno dentro del PLD, hoy como se abrazan y levantan la mano buscando un fin común, que desde mi punto de vista, la ciudadanía puede cuestionarle que realmente sean ellos el centro de esa alianza, ¿verdad? Porque es un tema de malquereres personales que tenía Juan y Miguel, traídos de la política, ¿verdad?, a la figura de Lionel, y ahora están aliados. Entonces, ¿tú piensas que Abel, Danilo Medina y el PLD deben hacer alianzas estratégicas pese a que esto pudiera, o sea, para conservar lo que tú dices, es decir, conservar la integridad, que el pueblo entienda que tú estás buscando una alianza en favor de ellos y no conveniente de coyuntura, pese a que eso signifique tener menos posibilidades de cara al 24? Mira qué es lo que pasa, hermano, que uno tiene que tener sus valores muy pensados y entender algo. La conquista del poder muchas veces te conlleva a ti a hacer cosas incluso que tú no estás de acuerdo. Tú me hiciste una pregunta y yo te di una respuesta contundente. Sí. ¿Cómo votar por alguien que yo le serví, que yo me maté, que yo trabajé para que él fuera, y que luego esa persona me voció y me involucró en un grupo donde éramos arrogantes, ladrones, donde no servíamos? Y yo voy a volverte a decir, ahí está el caso de Bolivia, el cual lo menciono porque lo mencionaste. ¿Cómo yo puedo creer en una persona que se pasa la vida entera diciendo que el otro no sirve, que el otro es un ladrón, que el otro no tiene ningún valor agregado por el cual tú tienes, y de repente toda la gente levanta la mano por una experiencia de sobrevivencia? ¿Por qué? Porque uno de los sectores económicos está con el gobierno, uno de sus contratos, y él necesita hacerle el contrato. Ahora, ¿está pensando Juan Uvieres en la sociedad dominicana o está pensando Juan Uvieres en sus intereses particulares? Esos intereses particulares. Entonces, ¿por qué yo debo aliarme a eso? Entonces, ¿Por qué? Y discúlpame, No, adelante. ¿por qué yo tengo que seguir a una persona que entiende que solamente él y que los demás no tienen? Bueno, me preocupa esa parte, porque yo y un grupo de jóvenes en su momento hicimos una comunicación al presidente de ese momento de nuestro partido, donde le pedíamos que se dedicara al partido, a darle forma a nuestro partido, porque habíamos perdido todos los locales a nivel nacional, mientras él se insistía en una campaña y en una oposición feroz e interna. Pero ese mismo de ese momento es el que hoy pretende una alianza con la cúpula que él dijo que sacaría del palacio. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver a él en ese escenario? Es que yo no entiendo, o sea, realmente yo no le concibo cómo lo podríamos hacer. Porque yo no sé si la vergüenza se perdió totalmente. Yo no sé si realmente la política te da a ti una capa para que tú no sientas. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo trato de hablar poco por eso. Porque lo que tú dices hoy tiene que tratar de tener coherencia en el tiempo. Y si yo dije que tú eres malo hoy, yo tengo derecho a ratificar mañana. Pero primero tengo que hacerlo desde el convencimiento, que lo estoy haciendo no porque tú me vas a beneficiar con algo. Yo tengo posiciones en el PLD. Yo tengo gente que respeto en el PLD, pero que no le siento que realmente el PLD está por encima de sus intereses particulares. Porque cuando lo veo actuar totalmente ajeno a lo que es el bien común, el sueño de ustedes, el sueño mío. No soy de ese tipo de gente. Y si lo aterrizamos un poco más, ¿cómo yo podría explicarle? En la escuela de ahí arriba hay un señor que se llama Sosa, y es conserje de la escuela, que fueron como el quinto o el sexto que cancelaron cuando perdió el PLD. ¿Cómo yo podría explicarle a Sosa, que adulto mayor, que él perdió su empleo por lo que comenzaron con el eslogan que se van?
¿cómo yo puedo explicarle a Sosa hoy que hay que apoyarlos? Esa es la situación. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo le explicaríamos? Es que no hay forma, desde mi óptica, yo no me siento en la capacidad de decirle a una persona, mira, ahora yo soy un militante del PLD, yo decidí hacer vida política en el PLD y yo trato de comportarme a la altura del momento. Y cuando tú decides ser parte de un cuerpo, tú te adaptas a cosas que muchas veces tú no estás de acuerdo. Porque como la democracia existe, si un comité central del cual nosotros somos parte, uno va y levanta la mano, muchas veces en favor y además, porque todavía en el PLD está esa aura que se siente de que si tú das una opinión que no es de acuerdo con lo que piensa la mayoría, entonces ya tú eres un desertor o tú eres una persona que no comulga con... Sin embargo, yo creo que el PLD debe enfocarse en trabajar. El país va a reconocer en el PLD porque va a comparar. Aquí los pobres son más. Aquí yo pienso que nosotros tenemos un compromiso social con la gente y yo creo que debemos seguir. Y lo que más me gusta de esta campaña es la cantidad de jóvenes preparados que están aspirando. Y que yo sé que en aras de llegar y de que el país pueda desarrollarse, esos jóvenes van a sembrar una semilla de esperanza para un país que lo necesita. Alejandro, mira, finalmente, y ya tenemos que concluir con una entrevista muy amena, muy interesante. Yo quisiera hacerte la pregunta sobre el candidato del PLD, Abel Martínez. Tú sabes que se ha gozado de que, según los datos de las últimas encuestas, la encuesta más reciente, de que hay cierto nivel de desconocimiento del candidato. Yo quiero saber que tú me polarices eso, la realidad de Abel allá en Santiago. ¿Cómo está Abel allá en Santiago a nivel legal? No solamente del municipio, porque mucha gente no entiende que Abel es el alcalde del municipio de Santiago. Pero la provincia es más grande. ¿Cómo está Santiago en su provincia? ¿Cómo está Abel, perdón, en su provincia? ¿Y cómo tú sientes que va su candidatura a nivel nacional? ¿Tú quieres saber cómo va la candidatura de Abel? Observa el nivel de inversión que está haciendo el gobierno. Si el gobierno no estuviera abajo en Santiago como provincia, las inversiones que estuviera haciendo fueran muy diferentes. Mira qué es lo que pasa. En el momento que Abel llega a la alcaldía de Santiago, Santiago estaba viviendo una situación difícil. Sin embargo, Abel le levantó el orgullo al Santiago y trasciende el partido. La gente de Santiago, que es muy complejo al votar, vota por lo que cree. En esa parte, en esa dinámica, fíjate que siempre se dice que Santiago define. A Santiago definir es porque la gente va y vota. Hay una clase más conservadora que entiende que debe de votar por aquello que cree. Entonces, Abel Martínez en Santiago está muy bien. Yo no tengo dudas que nosotros ganaremos las elecciones con Abel. No tengo duda que ganaremos las alcaldías, no tengo duda que las mayorías de las diputaciones serán de nosotros, no tengo duda que nuestros regidores serán mayoría y no tengo duda que el PLD va a volver al poder. Ahora, sí digo, hay que trabajar, hay que tener la capacidad de integrar a todo el mundo, no nos los podemos creer en la mente, no solamente en las redes sociales, hay que salir a las calles, no se puede tener hora, hay que ser un poquito táctico a buscar el voto. También hay que ser comprensivo con la gente que quiere desahogarse con nosotros, que siente que debe decirnos algo porque 20 años en el poder te genera un escollo que tú tienes también que recogerlo y ser humilde. Señores, hay que ser humilde. No podemos ser arrogantes. Si queremos volver al poder, es amarnos como compañeros, es querernos con nuestras dificultades y es entender que nosotros tenemos todas las posibilidades unidos de echar este partido para adelante. El PLD logró convertirse en gobierno y logró hacer una obra transformadora que está ahí. Ahora, nos faltó. Dejamos una generación al lado totalmente. Sobre todo en nuestro partido. Y si no somos capaces de criticar eso, tampoco somos capaces de avanzar como sociedad. Nosotros no podemos tener un guanismo, como decía mi abuela, envuelto en hojas de plátano. Nosotros necesitamos tener gente con capacidad de pensar, que puede que no diga lo que tú quieres escuchar, de la forma que tú lo quieres escuchar, pero que diga qué es lo que realmente siente. Porque probablemente, como yo siento, siente la mayoría. Tú no te imaginas la cantidad de gente que a mí me ha escrito diciéndome
y felicitándome, brindándome apoyo, porque mi hijo fue y me inscribió. Porque fue mi hijo quien fue y le dijo, mi papá viene a inscribirse como diputado. Y llenó el acta conmigo. Y salimos frente a la estatua de Juan Pablo Duarte de Santiago. Y le dijimos, como yo dije, yo no estoy criando unos de esos apolíticos sociales que se dedican a vivir en su burbuja y que no quieren asumir el compromiso que este país necesita. Yo creo que la clase política dominicana tiene que comenzar a reinventarse desde el bien hacer. Debe comenzar a respetarse. Porque cuando usted no respeta su clase, ¿usted sabe dónde usted termina? En el zafacón de la historia. Así es, así es. Yulisa quiere hacer una última preguntita para nosotros finalizar. Alejandro, actualmente, ¿a cuáles de los aspirantes a la alcaldía usted apoya? Mira, que tú como que me haces unas preguntas que son interesantes. Al cuello. Al cuello. Sí. Usted fue que lo pidió. Usted pidió su café. Mira, yo actualmente no estoy apoyando a ninguno. A ninguno. A ninguno. Yo voy a apoyar al candidato del partido. Yo llamé hace unos días a Jeffrey, hablé con él, le dije lo que sentía, lo que pensaba. Con Víctor tuve también la posibilidad. Ambos son mis amigos, compartimos algunas ideas, tenemos algunas, pienso que son buenos los dos. Pero también pienso que el partido debe sentarlo. Octubre es muy tarde para salir ya con un candidato. Santiago, sobre todo, necesita, porque hay una fuerza que se puede. Bueno, hace unos días vimos a unos dirigentes exigirle al partido que se haga antes de octubre las encuestas. Es que debe por ser. el mismo factor tiempo. Es que debe ser. Los candidatos nuevos tienen el calendario electoral en contra. Febrero es muy corto. Febrero es muy corto y nosotros estamos acostumbrados a tener política todo el año. Entonces, tú necesitas un candidato que tenga la capacidad para unificar, porque algún sector siempre queda leccionado y hay que salir a recoger eso, hay que salir a buscarlo. Nos pasó a nosotros y yo creo que repetir esa historia es buena. Pero yo pienso que son buenos los dos. Creo que debe de quedar la alcaldía en manos de un compañero de ellos dos, cualquiera, porque siento que son jóvenes talentosos. Jeffrey hizo una gran obra en obra pública y Víctor es un diputado prestigioso, sobre todo un muchacho inteligente, con méritos propios. ¿Y no sería un error suyo quedarse aislado? Mira qué pasa conmigo. Yo en los últimos días me he dedicado mucho a buscar ese voto que no le gusta la política. Porque yo creo que eso es lo que le suma. Lo que yo tengo por ser de un pueblo en Santiago, muchas veces está definido, tú entras en un conflicto de tu tener intereses, entonces es mejor como ser un poquito más institucional en este momento y dedicarme a trabajar en cuanto a lo que yo creo que debo de hacer, que es conquistar nuevos adeptos para el partido. En eso estoy. Nada, Alejandro, gracias por compartir con nosotros este momento. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad y de verdad que me siento muy contento. No, gracias. Señores, aquí tuvimos un conversatorio interesantísimo con Alejandro Jaques, aspirante a la nominación y luego a ser diputado con Santiago, por la circunscripción número 1. Gracias por compartir con nosotros en este segmento especial de Conociendo al Compañero. Esperamos que nos visite nueva vez, no muy lejano, ¿no? Para que los compañeros conozcan al diputado luego que gane, posiblemente antes de volver a verte por aquí. Y no es que nos quedamos en deuda porque se fija, aún no votamos la mitad de las preguntas. Así que. Sí. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad, al Partido de la Liberación Dominicana, por también darme la oportunidad de poder participar en esta pre-campaña que estamos haciendo con tanto amor. Gracias, Yulisa, por tu plataforma, te felicito. Creo que debe haber más del PLD con este tipo de iniciativa. El PLD yo siento que tiene mucho que dar. Las preguntas que faltaron las haremos ya cuando seamos candidatos. Vamos a estar juntos y les voy a invitar, pero lo vamos a poner con fecha, a que caminen conmigo en mi comunidad y que conozcan de algunas iniciativas e ideas que nosotros hemos desarrollado, como el Play Arturo Bisonó Toribio, como el Club Deportivo Cultural de Navarrete, el Club Recreativo.